igual en el canal de la carrera. Ustedes saben que están todas las grabaciones de la clase ahí. Bueno, estamos entonces en nuestra última clase del semestre. Lo mismo habíamos dicho el viernes pasado, pero obtuvimos una prórroga de una semana. Así que con eso hoy podemos decir que es nuestra última clase. La idea entonces hoy es repasar lo que vimos en la clase anterior, como hacemos siempre, hacer un repaso final y cerrar el semestre hablando de los contenidos que vamos a evaluar en el final, cómo hacer y esos detalles que seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿sí? Como hablamos la clase pasada, yo sé que están a full con taller y con las otras materias seguro. La idea, como les dije, en urbanismo es ayudarles a que sea no tan difícil la situación respecto con las otras materias, pero obviamente igual tiene su trabajo, van a tener que estudiar y rendir el examen, ¿verdad? Obviamente, igual urbanismo es importante como taller, solamente que taller requiere más tiempo, más dedicación, tiene que hacer el proyecto, etcétera, y obviamente también lo que vamos comentando aquí en urbanismo también se aplicaría en algunas cosas en taller. Como bien saben, no quiero dejar de contar eso, de mencionar de nuevo, como bien saben, teníamos un trabajo grupal final, la idea era relacionarlo con su trabajo de taller y tuvimos que suprimir ese trabajo, pero en Urbanismo 2, si es que siguen conmigo, la idea es trabajar con el mismo terreno de taller en el taller que les toque el semestre que viene y así poder combinar eh, urbanismo con taller, ¿verdad? En la medida de lo posible. Esa es un poco la intención, vamos a ver si podemos lograrlo. Entonces, como les decía, la idea es repasar un poco lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada terminamos el contenido de mosaico urbano. Sí, habíamos empezado revisando esta idea inicial de qué es el mosaico urbano, cuáles son algunas de sus partes, como el centro, las áreas comerciales, las áreas residenciales, las áreas pericentrales. Y en la clase pasada terminamos de ver como la última colita de esto, la última parte que está relacionada con los otros tipos de actividades que también forman parte del espacio urbano, como las aglomeraciones de servicios y equipamientos, la relación que hay entre la densidad y la cantidad de gente respecto a la necesidad de equipamiento, y también la importancia de las áreas verdes y parques como eh, en su aspecto social y en su aspecto medioambiental también, ¿verdad? Ahora con el COVID yo creo que todos valoramos un poco más el aspecto social de las áreas verdes, de las áreas libres, ¿verdad? Entonces la costanera me imagino que no sé cómo estarán en Encarnación, no sé si se siguen yendo a la costanera o cómo están sus actividades en el exterior de su casa, pero yo acá en Asunción desde el 13 de marzo que no me voy a ninguna plaza, a ningún parque, a ningún lado, ¿verdad? No puedo salir, me siento más insegura también, creo yo, no sé. Entonces, ahora tal vez en esta situación de COVID también revalorizamos un poco esa situación. Otra parte del mosaico urbano muy importante y que está relacionada con unidades que estuvimos viendo al comienzo del semestre, cuando veíamos urbanización, las 7 especies de urbanización planetaria, las partes del sistema urbano, más o menos las clases 3, 4, 5. Hablábamos mucho de cómo el proceso de urbanización hizo que las ciudades se extiendan y aparece esta nueva parte de la ciudad que es la franja periurbana, ¿sí? Y que ahora aquí desde el mosaico urbano lo analizamos desde ese lado como un área. Y vemos entonces que este proceso de suburbanización se fue generando por diversos motivos que fuimos analizando ya en estas anteriores clases y que eso generó la formación de extensas franjas periurbanas de límites imprecisos donde se mezclan uso de suelo, forma de vida, etcétera, cosas que ya vimos y que ya habíamos hablado. Aquí lo que hacemos es identificar cuáles serían las características de estas áreas periurbanas, ¿sí? O cómo se manifiestan en su aspecto físico. Entonces, Zárate Martín en este libro que estamos leyendo plantea que desde el punto de vista físico la área periurbana puede presentarse de distintas formas. La primera forma serían los suburbios, ¿sí? Que es una palabra que aparece mucho, los suburbios, que son estas grandes agrupaciones de vivienda donde la gente solamente duerme, allí no trabaja, allí no hay servicios, allí no hay actividades. Entonces, los suburbios como unas expresiones de las áreas periféricas, perdón, de las áreas periurbanas. Como una segunda caracterización o una segunda forma de presentarse están aquellas pequeñas urbanizaciones o grupos de casas en torno a fábricas,
Como una tercera forma estaría esta proliferación de urbanizaciones de viviendas unifamiliares y bloques multifamiliares, y allí hace la salvedad o la explicación de cómo se da en Estados Unidos, cómo se da en Europa. ¿Sí? Para nosotros, esta proliferación de urbanización de viviendas unifamiliares puede ser, por ejemplo, imagínense San Isidro, San Pedro, ¿verdad? Que son grandes grupos de urbanizaciones de viviendas unifamiliares que se extienden en los bordes de las ciudades y hacen que la ciudad crezca más. ¿Sí? Una cuarta forma, entonces, son los otros tipos de uso de suelo que se dan, como infraestructura de transporte, grandes superficies, servicios, etcétera, que se dan en las áreas periféricas, así como lo habíamos visto. Desde el punto de vista poblacional, en la clase pasada no vimos esto, porque como yo pensé que era la última clase, prefería no dar esto, ¿sí? Porque quería terminar con movilidad, pero como tenemos esta clase extra, vamos a tener que incluir, así que ahora les voy a explicar esto. Entonces veíamos cómo en la franja periurbana podemos analizarlo desde lo físico, ¿sí? Y también podemos analizarlo desde lo poblacional, considerando cómo es la población que vive en estas franjas periurbanas. Lo que se ha visto es que ha aumentado las formas y modos de vida, el estilo de vida urbano y trabajo de actividades propias de la ciudad se imponen progresivamente, es decir, cada vez más estas áreas periurbanas se están transformando o volviéndose urbanas. Los antiguos campesinos abandonan de modo parcial o completo sus actividades tradicionales y se emplean en empresas industriales o de servicios. Entonces empieza a transformarse no solamente el territorio, el suelo, el espacio, sino también los modos de vida y las formas de las personas que viven en áreas periurbanas y cada vez se vuelven más urbanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad se sigue extendiendo cada vez más y la periferia sigue siendo cada vez más lejos. ¿Sí? Recuerden cuando hablábamos en las primeras clases de urbanización, la explosión de la urbanización. Otra característica que también se da si miramos la franja periurbana desde la población tiene que ver con que la población se mueve mucho. ¿Sí? Hay mucha movilidad de población. Además de población rural, numerosas familias jóvenes que proceden de áreas centrales o que llegan desde afuera. Aumenta la población, superando áreas residenciales y el predominio de matrimonios jóvenes, mediana edad, muchos niños. Entonces, en las áreas periurbanas generalmente la población crece mucho constantemente porque son lugares donde llegan la gente que está migrando del campo a la ciudad, por ejemplo, o la gente que se muda de un pueblo chico a un pueblo más grande, generalmente lo suele hacer en los bordes, más que en las áreas centrales, porque como ya vimos, las áreas centrales son más caras, ¿verdad? Son más exclusivas. Vemos también que respecto a la población en las áreas de la franja periurbana, cada vez hay mayor variedad social, ¿sí? Empiezan a mezclarse más tipos de niveles sociales. Esto tiene que ver con el crecimiento de la población y tiene también que ver con que, como cuando veíamos áreas residenciales, veíamos que cierto nivel socioeconómico a veces busca áreas residenciales más alejadas para tener más espacio. Entonces, en la franja periurbana aparecen, por ejemplo, los barrios cerrados. ¿Sí? Entonces, si pensamos en Encarnación, si conocen y se ubican los barrios cerrados que hay, que no son muchos, se dan cuenta que están en áreas periurbanas. Entonces, por eso es que se empieza a mezclar también los tipos, o sea, no mezclar en el espacio, pero mezclar en la franja periurbana, ¿verdad? Porque en estricto rigor los barrios cerrados no se mezclan con nadie. ¿Verdad? Otra característica respecto a la población en la franja periurbana tiene que ver con que los comportamientos sociales se diferencian de otros ciudadanos, hay mucho individualismo, hay aislamiento, indiferencia hacia el vecino, justamente los barrios cerrados son un ejemplo de esto, ¿verdad? Y existe una valoración contemplativa de la naturaleza, no existe integración, el espacio abierto y la naturaleza son valorados por oposición a la ciudad, por ambiente tranquilo, sano, ausencia de contaminación, comportamiento económico, solo se consume espacio, naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, los barrios cerrados que existen, por ejemplo, en Encarnación, Trinidad, que está en Ruta Sexta, Río Beach, que está hacia Cacupé, ¿cuál es el otro que está hacia San Juan? Y no me acuerdo el nombre. Si se fijan, todos son periféricos y todos buscan esta individualidad, solucionarse sus problemas por sí solos y esta valoración contemplativa de la naturaleza, ¿verdad? Grandes espacios con grandes jardines, que nos alejan un poco de ese centro de Encarnación que es más denso y con menos espacio. Entonces, como veníamos hablando en las clases 4, 5, 6, justamente les dejé ahí para que puedan relacionar. Esta explosión de la urbanización nos hace suponer de que existe un modelo de difusión de esta franja periurbana. De alguna manera se difunde, de alguna forma esta franja periurbana sigue creciendo. Entonces, esta fuerte expansión de la urbanización es fruto del crecimiento por aglutinación de la ciudad actual,
por anexión de núcleos de población situados en torno. Es decir, las ciudades que están más o menos alejadas van creciendo y se van tocando y conurbando, que es lo que se conoce como conurbación. Y aparecen las áreas metropolitanas, entonces, como expresión de esa conurbación, también habíamos hablado de esto en las clases 4, 5, 6. Entonces, respecto a los modelos de difusión de la franja periurbana, el autor plantea principalmente tres modelos de difusión: el desarrollo discontinuo, que es cuando la franja periurbana surge en torno a la ciudad central, dando origen a un área concéntrica de baja densidad con alternancia de usos rurales y barbechos sociales. Yo puedo suponer o puedo creer de que Asunción o el área urbana de la área metropolitana de Asunción refleja más un desarrollo discontinuo. Un desarrollo radial es aquel crecimiento periurbano que tiene lugar a lo largo de las vías principales de acceso y de forma segmentada. Y creería que Encarnación refleja un poco más este desarrollo radial, ¿sí? A través de las rutas. Todavía no podemos decir de que entre la ruta 1 y la ruta sexta, entre ese espacio, entre esas dos rutas o dos vías de acceso, tenemos un área periurbana completamente extendida, ¿sí? Yo creería que analizándolo es más un desarrollo radial el de Encarnación y el de Asunción tal vez sí uno más discontinuo. Y el desarrollo asalto, que es la franja periurbana que se compone de núcleos de uso de suelo urbano en medio de usos de suelo excesivamente rural. El área periurbana o la franja periurbana lo que hace es generar un aprovechamiento rápido y discontinuo del suelo con fines de urbanización. Ya lo habíamos hablado también muchas veces, resultado de los intereses promotores inmobiliarios, especulación, la incidencia de la reglamentación urbanística y estrategias particulares para conseguir suelos de propiedad que sean calificados como urbanos y urbanizables. Esta experiencia en Encarnación lleno, ¿verdad? Conocemos miles de casos de ciertos propietarios que hacen ciertas presiones políticas o de poder económicas, de cómo sean, que hacen que sus suelos se vuelvan urbanizables o no, que la ruta pase por ahí o no, que la costanera pase por ahí o no, etcétera. Entonces eso también, ese juego de poderes también influye entonces en el modelo de periurbanización. Y finalmente el autor Zárate Martín cierra este capítulo de Mosaico Urbano planteándonos esta pregunta, ¿verdad? De que la periurbanización podría ser el final del crecimiento urbano respecto a cómo la periurbanización hace que la ciudad se extienda cada vez más, por lo tanto, el área central, la ciudad, el centro, esa parte se deja de crecer, ¿verdad? A eso se refiere. La periurbanización contribuye a frenar el crecimiento de las áreas centrales, sí, eso ya lo vimos, eso se da muchísimo acá en Asunción, en Encarnación no tanto todavía, pero en Asunción sí, coincidiendo con la crisis de degradación de los centros, el fin del éxodo rural y los procesos recientes de contraurbanización o desconcentración metropolitana. Entonces, la pregunta que yo siempre hago, porque recuerden que esto lo escribió un español en el 2003, ahí arriba está, lo importante es plantearnos cómo esto lo vemos en Paraguay, ¿verdad? Si de alguna manera estas teorías que aquí se plantean se reflejan o no en nuestro territorio y si se reflejan, cómo lo hacen, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más interesante. Bueno, y aquí habla de cómo las áreas periurbanas se van conformando en suburbios, dormitorios, satélites, y eso hace que cada vez existan más áreas periurbanas. Bueno, este riesgo o este peligro que habíamos hablado también en las clases 4, 5, 6 de la Ecumenópolis, es decir, que todo sea urbanización, ¿sí? Y que ya no podamos diferenciar entre entre áreas urbanas y áreas rurales, ¿verdad? Que ya lo hablamos en estas clases. Y finalmente también como una de las expresiones de estas áreas periurbanas que se dan mucho en Paraguay, y por eso lo enlacé con estos dos contenidos, porque siempre esta pregunta de cómo se plantea toda esta teoría en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra realidad, podemos entender o podemos conocer o debemos conocer de que una de las expresiones más frecuentes de las áreas periurbanas en Paraguay son los asentamientos precarios urbanos, ¿verdad? Entonces, de eso me quiero tomar para continuar con este tema. Como ya lo habíamos visto en la clase pasada, tuvimos una charla también con el grupo Culata Yobay sobre una intervención en La Chacarita. La Chacarita es ese barrio que vemos allí, la imagen a la izquierda, ese edificio que se ve aquí adelante es la Universidad Católica, la Catedral y la Universidad Católica, y ahí vemos entonces a La Chacarita en su expresión aérea, ¿sí? Entonces, para que relacionen físicamente con lo que contaba el equipo de Culata Yobay, ahí es, ¿verdad? Entonces, yendo al tema de asentamientos precarios urbanos, voy a hacer un repaso así de la clase pasada.
Y como les digo, al final vamos a hablar de las evaluaciones. Este proceso de urbanización que veníamos hablando en las clases 4, 5, 6, que hablábamos nuevamente cuando veíamos mosaico urbano, aquí también en asentamientos precarios sale nuevamente al tema de esta urbanización rápida. Esta urbanización ha generado, o en este paso de crecimiento, ha generado que más de 2 billones de personas vivan en condiciones inadecuadas para el 2030. Es decir, cada vez hay más gente que vive en condiciones que no son adecuadas. Esto tiene que ver por la demanda de suelo, servicios públicos. Cuando más gente hay, más se demanda, ¿verdad? Entonces, como crecemos tan rápido, los estados, las políticas, los gobiernos no pueden responder. Existe una recurrente incapacidad de responder a este crecimiento tan rápido. Por lo tanto, la gente se tiene que arreglar y aparecen estas formas espontáneas de hacer ciudad. Es un elemento común de ciudades latinoamericanas, no pasa solamente en Paraguay. En Latinoamérica, 1 de cada 3 habitantes de ciudades lo hace en un barrio informal, ¿sí? 1 de cada 3 habitantes de ciudades lo hace en un barrio informal en Latinoamérica, es muchísimo. Que lo que buscan es suplir a través de la autogestión y la autoconstrucción la accesibilidad de vivienda y ciudad con un proceso que tiene desequilibrios físicos, ambientales y sociales. No existe una definición única de qué es un asentamiento precario urbano, así que lo que hice fue traerle varios conceptos de varias instituciones para que ustedes puedan identificar cuáles son las características comunes. ONU Habitat, que es la Organización de Naciones Unidas para el Hábitat, en el 2003 establecía que un asentamiento informal se caracteriza por hacinamiento crítico, viviendas precarias en relación a estructura física y entorno, ausencia de servicios públicos e ilegalidad de la tenencia. Estas condiciones limitan el problema a lo físico y legal, dejando fuera lo socioeconómico, a pesar de su importancia para una interpretación integral del fenómeno. Entonces, en esta definición del 2003 era solamente físico, pero en realidad el problema de los asentamientos informales no es solo físico, sino principalmente socioeconómico. No todos los pobres urbanos necesariamente viven en asentamientos, ¿sí? Pero existe una correlación entre informalidad y pobreza. Aquí son las definiciones que les traigo, como les decía. ONU Habitat dice entonces que los asentamientos precarios urbanos son aquellos donde falta servicios básicos, la vivienda está por debajo de estándares o ilegales, estructuras inadecuadas, hacinamiento, alta densidad, condiciones de vida insalubres, localización de zonas de riesgo, inseguridad en la tenencia, asentamientos informales o irregulares, pobreza, exclusión social y tamaño mínimo de asentamientos. City Alliance, que es como un brazo de ONU Habitat que está especializada en políticas públicas, plantea que los asentamientos precarios urbanos son partes olvidadas de la ciudad, viviendas y condiciones de vida deploran a los pobres, altas densidades, tenencia mediante invasión de ciudad central hacia asentamientos espontáneos sin reconocimiento legal al borde de la ciudad y tienen varios nombres. Favelas, campungs, tugurio, asentamientos, campamentos, villas, chabolas, depende del país. ¿Sí? Existen en todas partes del mundo. La organización no gubernamental Techo, que es una de las más importantes sobre este tema en Latinoamérica, plantea que son sectores informales de las ciudades constituidas mediante distintas estrategias de ocupación del territorio, diferentes grados de precariedad y hacinamiento, déficit del acceso formal a servicios básicos y situación irregular del dominio del suelo. Y Senavitat, que fue la anterior institución al Ministerio de Vivienda actual, la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat, planteaba en el 2011 que asentamientos precarios urbanos son aquellos asentamientos asociados al crecimiento no planificado de la ciudad, especulación inmobiliaria, altos costos de suelo, ocupaciones irracionales del territorio, falta de cobertura de servicios básicos, deterioro de condiciones ambientales y sobre todo condiciones de vida inadecuadas a un porcentaje importante de ciudadanos. Entonces, con esto la idea es aproximarnos un poco a las características. Tal vez no haya una definición específica de qué es el fenómeno, ¿sí? De qué significa específicamente. Recuerden que esto es ciencia social, no es matemática. Esto es la parte más social de la arquitectura y del urbanismo, a diferencia de tal vez otras partes más técnicas que también la damos en la profesión, pero esto es más flexible, es una construcción. Recuerden que la ciudad es algo que está en un proceso constante también, ¿verdad? Veíamos la clase pasada que gran parte de la vivienda asequible en el mundo es autoconstruida con asistencia. Por lo tanto, ignorar o combatir la autoconstrucción no es recomendable. Siempre va a exigir y la mayoría de las formas de solucionarse en el mundo es a través de la autoconstrucción. Menos del 10% del parque de viviendas en países de ingresos medios y bajos es vivienda pública. Es decir,
La vivienda pública, la vivienda social, la solución del Estado es muy baja en relación a la necesidad de vivienda que existe realmente. Por lo tanto, los pobres recurren a la autoconstrucción de manera incremental, seguido de esquemas de lotes con servicios y planes de mejoramiento de terrenos. Y aquí hay algunos datos sobre la situación en Latinoamérica al respecto. Esto es importante, vamos a hablar hoy de los temas de examen, está también esto como tema de examen, que tiene que ver con el déficit habitacional. También lo veíamos en las charlas de arquitectura. ¿Qué es el déficit habitacional? Es el déficit o el conjunto de carencias o precariedades en vivienda y las condiciones del entorno que determinan las condiciones en que habita la población en un territorio determinado. Para Paraguay, el déficit habitacional se clasifica en dos, cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo son las nuevas viviendas que hay que construir o reponer y para aquellos hogares que enfrentan problemas de calidad de vida y que se encuentran en condiciones de independizarse pero no pueden acceder al mercado financiero privado. Y el déficit cualitativo es el requerimiento de ampliación o mejoramiento de viviendas buenas o recuperables, que presentan problemas de calidad de materiales, servicios que son indispensables para la habitabilidad. Entonces, esto es súper importante que tengamos claro esta clasificación y la importancia del rol también de las políticas públicas y la nuestra, ¿verdad? Porque ustedes en la profesión de arquitectura, si no se dedican a políticas públicas o a urbanismo, sí se van a dedicar a construir viviendas, es decir, van a aportar a la lucha de este déficit cuantitativo, o tal vez se dediquen también a hacer refacciones y a mejorar viviendas, que tiene que ver con el otro, el déficit cualitativo. Entonces, de alguna u otra manera, nuestro trabajo está relacionado directamente con estas situaciones. Volviendo al tema de los asentamientos precarios, veíamos también el rol de los diversos agentes en este tema, ¿verdad? Por un lado, las estrategias públicas, cuáles son las estrategias que utilizan los gobiernos, que utilizan los estados para responder al problema de los asentamientos precarios. Y vemos allí vemos una gama de opciones que se da según países, regiones del mundo, etcétera. Y también vemos aquellas situaciones que se pueden dar de alianza entre el sector público y el sector privado para promover o combatir la situación de los asentamientos precarios urbanos. Respecto al rol específico de los gobiernos, con el paso del tiempo vimos que los gobiernos han pasado de ser proveedores de viviendas, ¿sí? De construir, de diseñar y de entregar las viviendas, a ser gobiernos que facilitan mercados residenciales. Más que nada los gobiernos entonces se convierten en facilitadores, que tiene que ver con modelos económicos, modelos políticos, ¿sí? Y se da prioridad a sistemas financieros para construir vivienda por parte del sector formal y el Estado se retira entonces de la construcción y el diseño y solamente se queda como un facilitador. Entonces, ¿qué es este rol facilitador? Garantizar la seguridad de la vivienda, facilitar suelo, ayudar con crédito, desarrollar transporte, manejo de residuos, provisión de servicios en general. ¿Sí? Obviamente cuando leemos esto podemos decir que purete, ¿verdad? Sí, al final el gobierno es un rol facilitador, pero si se fijan, en Paraguay se cumplen muy, muy pocas de estas situaciones. Vemos entonces aquí las tres formas más comunes de ayuda al problema de asentamientos precarios en Latinoamérica. Entonces tenemos la vivienda social, la ayuda a la vivienda y la ayuda al arriendo o al alquiler, donde en Paraguay el que más se da es el subsidio, ayuda a la vivienda, donde lo que se hace, lo que más aparece como lo más habitual es esta, que es un subsidio para reducir el costo de viviendas económicas en el mercado y a través de la subvención basada en la fórmula relativa al ingreso. Entonces, en base al ingreso de la familia se hace un cálculo de cuánto va a ser la ayuda del Estado. Eso es lo que generalmente, lo más común en Paraguay. Entonces, en Latinoamérica, como les decía, existe esta paradoja o esta curiosidad, esta contradicción entre el lento crecimiento económico, es decir, las ciudades, las ciudades, los países siempre están en problemas económicos y la gente no tiene plata, pero por otra parte, las poblaciones crecen cada vez más, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más gente, pero cada vez la gente tiene menos plata. Entonces, evidentemente, aunque hayan personas, no van a tener plata para comprar tierra, para comprar vivienda, para mejorar su hábitat. Entonces, existe un desequilibrio ahí. Y existe una relativa debilidad, yo creo que en Paraguay no podemos decir que es relativa. Existe una debilidad del Estado que no puede proveer de los servicios y bienes colectivos que necesitamos. Por lo tanto, los grupos excluidos lo que hacen es generarse su propio espacio. ¿Por qué? Porque la producción capitalista de vivienda no se despliega para los más pobres, ¿sí?
El modelo capitalista, como ya lo veíamos en muchas otras ocasiones, lo que busca es siempre sacar el rédito económico respecto a las situaciones como los derechos de la vivienda. La vivienda es un derecho, pero aunque sea un derecho, si no tenés plata para pagar, no vas a tener vivienda. Entonces, no se le da vivienda al que no tiene plata, a pesar de que sea un derecho. Revisen el artículo 100 de la Constitución Nacional, el derecho a la vivienda digna, ¿sí? Pero no se cumple. Veíamos entonces qué hace la gente que no tiene para comprarse, se autoprovee a través de dos formas. Una, alquiler de viviendas compartidas, eso no se da tanto en Paraguay todavía, en otras ciudades de Latinoamérica sí, Santiago, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, etcétera. Y tenemos la organización informal, que es la ocupación ilegal y la autoconstrucción, esto sí muy común en nuestras ciudades paraguayas. Identificábamos que habían dos tipos de valoraciones de la informalidad, una negativa y otra positiva, ¿sí? Podemos verla de dos formas también. La informalidad no tiene que ser necesariamente mala o necesariamente buena. ¿Cuáles son los costos de esta informalidad? ¿Verdad? ¿Cuáles son los costos y quién los paga también, verdad? Frente a toda esta situación que está pasando, que la gente no tiene que vivir, que se ingenia, que se ve, ¿cuáles son los costos monetarios y no monetarios que al final terminamos pagando todos? A ver, ¿qué más? Veíamos el proceso de legalización de tierra y vivienda, ¿sí? Cómo se da este proceso generalmente como un camino habitual que se da. Primero se legaliza el suelo, se titula la vivienda, se regulariza, se conectan los servicios, etcétera, y ahí se va mejorando el barrio, que inicialmente inicia como una ocupación informal. Esto se da muchísimo en el interior del país. En Asunción no se da tanto, especialmente en las áreas centrales más conflictivas, pero en terrenos que no tienen ningún valor, rápidamente se le legaliza, ¿verdad? En lugares que no son importantes, rápidamente en Encarnación tenemos varios casos en Cambuiretá, por ahí, en San Juan y también, ¿verdad? Que empiezan como ocupaciones de terrenos privados o terrenos fiscales y luego finalmente se les regulariza. En todo este proceso tiene que haber gente que hace eso, ¿verdad? Que, que le lleva a la gente, que ocupa, que cobra, etcétera. Entonces, la teoría, ¿sí? La bibliografía los denomina organizador pirata, ¿sí? Que son aquellos agentes sociales que lo que hacen es identificar los terrenos baratos, llevar ahí a las personas para que ocupen, organizarle a las personas, traerle, se viven ahí, le empieza a cobrar una cuota, ¿verdad? Todo un sistema que está relacionado también a pactos electorales en las municipalidades y en otros niveles de gobierno. Lo que hace el gobierno frente a la informalidad es generar políticas complementarias a la autoconstrucción y aparecen políticas que le asesoran a las familias para autoconstruirse. Y aparece, si les interesa investigar más, el modelo elemental como un modelo paradigmático para Latinoamérica respecto a este proceso de generar viviendas sociales que se autoconstruyan. ¿Sí? Entonces, en vez de hacerle una casa completa por 100 millones de guaraníes, feroz, con materiales de baja calidad, mal ubicados, etcétera, se invierten esos mismos 100 millones para hacerlo en un mejor lugar, con, con materiales más resistentes, de mejor calidad, pero la vivienda es más pequeña, con diseño y con espacio para que la familia haga crecer la vivienda, que pueda construirla. Yo creo que esto es un modelo interesante que tenemos que pensarlo en Paraguay, porque la mayoría de las familias o de los hombres que viven en asentamientos informales en Paraguay se dedican a la construcción, ¿sí? Son los albañiles, son los capataces. Entonces, a mí me tocó trabajar mucho tiempo en asentamientos en Itapúa y la mayoría de las familias, los hombres se dedican a eso. Entonces, se podría también pensar las políticas públicas desde allí para que ellos mismos autoconstruyan sus viviendas, ¿verdad? Pero bueno, políticas están lejos aquí de pensar en eso todavía. Eh, ¿Qué pasa después de que se ocupa? Se legaliza, ¿verdad? Entonces, finalmente, la otra gente que ve que eso sigue pasando, eh, se genera una expectativa de poder acceder a una vivienda formal a través de la ocupación, ¿verdad? Entonces, como esta rueda continúa cada vez más. Eh, la coerción del Estado es muy difícil de aplicar si hay escasez, es decir, el Estado no puede prohibirle, es muy difícil que el Estado le prohíba o limite las ocupaciones si es que el Estado no le provee a las familias de vivienda. La legalización no permite grandes accesos a sistemas crediticios, la sola prohibición no tiene ningún efecto.
Entonces, hasta que el costo de la vivienda moderna no se hace asequible a los pobres, se asume un necesario nivel de ilegalidad. Preparar el suelo para asentamientos directos puede ser una de las opciones, ¿verdad? Pensar dónde se puede dar estos crecimientos en las ciudades. Y como les decía en la clase pasada, acá les dejo unas películas, si quieren ver, sobre este tema, cómo se refleja la ciudad en asentamientos precarios urbanos en Latinoamérica, en distintos espacios, en distintos países, en México, en Brasil y en Perú, en estos ejemplos, en estas películas, si les interesa profundizar en eso a través de películas. Y finalmente, la última unidad que estuvimos viendo rápidamente la clase pasada, muy rápido, es la unidad 4, que tiene un nombre más largo, que se llama Movilidad, Equipamientos y... no me acuerdo cuál era el otro nombre. Porque como les decía la clase pasada, cuando yo llegué a este curso como profe el año pasado, me dieron el programa y el programa está muy desfasado, por decir poco, ¿verdad? Entonces, pregunté yo y me dieron la libertad de hacer las modificaciones hasta un 20%, ¿sí? Eso se puede hacer, cada profe puede cambiar el programa en un 20%, y obviamente lo que más cambié fue esta última parte, porque esta unidad se llamaba transportes, solo así, ¿verdad? Y como les decía, como les explicaba la clase pasada, a finales del siglo XX ya se dieron cuenta de que teníamos que dejar de hablar de transporte y empezar a hablar de movilidad. Solamente que eso no se enteraron en la facultad cuando hicieron el programa. Entonces cambié eso y me gusta empezar esta unidad hablando de eso, ¿verdad? De por qué es importante que dejemos de hablar de transporte solamente y hablemos de movilidad. Y esto se responde porque porque hicieron las ciencias sociales, especialmente las ciencias del transporte, es cambiar el sujeto de estudio, dejar de hablar de los medios de transporte para enfocarnos en las personas que utilizan los medios de transporte. Y esto sucede, recuerden cuando hablábamos de la evolución de las ciudades, cuando viene esta crisis a finales del siglo XX, Jane Jacobs, la lucha contra las autopistas, entonces empieza a aparecer una crisis, la crisis energética de los 70 también, la crisis del petróleo, etcétera. Aparece entonces esta idea de que el transporte público debe recuperar su papel central en las ciudades. Entonces, como ahora el objetivo son las personas que se mueven, los medios de transporte pasan a ser instrumentos que permiten este movimiento. Y además de ser instrumentos, los medios de transporte nos permiten también movernos a distintas velocidades. Entonces, lo que hacemos es abandonar el paradigma de la modernidad, que fue el estructurador del siglo XX, ya lo hablamos en muchas ocasiones, cómo impactó el desarrollo del siglo XX en la arquitectura de las ciudades. Y lo que hacemos es abandonar ese paradigma de la modernidad. Le Corbusier, Robert Moses, Mies van der Rohe y todos los maestros de la arquitectura moderna, y empezamos a adoptar el paradigma de la sostenibilidad, que debe ser el eje conductor del siglo XXI, ¿verdad? Estos nuevos desafíos, el cambio climático, todo esto que tenemos que afrontar a partir de este siglo XXI, entonces tenemos que enfrentarlo desde cambiar el objeto de estudio, si estamos hablando de movilidad, y pasamos de estudiar a los medios de transporte a estudiar a las personas. Y lo que hice en la clase pasada fue, no sé si llegaron a ver, creo que no, les traje un video aquí que explica, teóricamente deberían escuchar, ¿escuchan? Voy a volver al chat a ver si veo. ¿Escucharon el video? Porque si no escuchan no vale la pena ponerlo a reproducir. Hola, ¿me escucharon? Yo no escucho Arki. ¿Ahora? ¿Se escucha la voz de hombre o no se escucha? Porque pongo pausa porque no... ¿No? No. Bueno, entonces les voy a dejar para que vean, pero vean a los videos, ¿sí? Vean, está ahí el link, está en mi drive. La idea es que ustedes entren y vean estos links, ¿sí? Porque es un aporte también, en vez de leer nomás o escuchar nomás lo que yo les digo, ver también estos videos, esa es la idea, ¿sí? Así que, porfa, vean. Es un video de 2 minutos donde explica un funcionario de ONU Habitat justamente por qué dejamos de hablar de transporte para hablar de movilidad, ¿sí? Así que les invito, porfa, que vean ese video acá en el link, van a ir a mi drive y ahí van a poder ver y descargar inclusive el video.
Y dentro de esta misma lógica de cambiar el objeto de estudio y dejar de pensar en los medios de transporte como lo más importante y empezar a concentrarnos en las personas, se plantea desde Dinamarca, ahí empezó, fueron los primeros que propusieron esto, cambiar la jerarquía de la movilidad, ¿verdad? Entonces, y establecer una nueva jerarquía, donde lo más deseable en la punta de esta pirámide, en lo más importante, la jerarquía de mayor valor, la tienen los peatones, ¿sí? Las personas que caminan, las personas que se mueven por sus medios propios. El segundo nivel de importancia están las personas que se mueven con medios de transporte que no contaminan, que no hacen ruido, como lo son las bicicletas. Entonces tenemos la movilidad activa que se conoce, que son aquellos tipos de movilidad donde las personas se mueven por sí mismas. Entonces, lo más importante o lo más deseable es la caminata y lo segundo es la bicicleta. En tercer lugar, vienen los medios de transporte colectivo, ¿verdad? Que sí contaminan, que sí hacen ruido, pero lo que hacen es mover a mayor velocidad a mayor cantidad de gente junta, ¿sí? Entonces, con un solo gasto, con un solo movimiento se mueve mucha gente y entonces se compensa un poco el ruido, la contaminación, etcétera. En cuarto nivel de importancia, respecto a la jerarquía de la movilidad en la ciudad, está el transporte de carga y de logística, ¿verdad? Todo lo relacionado a proveernos servicios, la construcción y la infraestructura que necesitamos para vivir en las ciudades. Entonces, si empezamos a hablar de importancia de vehículos o de elementos que se mueven por sí solos, entonces el transporte colectivo o el transporte público es lo más importante. Lo segundo viene a ser la logística, los alimentos, la carga, ¿sí? Las maquinarias. Y en último lugar, los autos y las motos, que lo que hacen es mover personas o pequeños grupos de personas con máquinas individuales que contaminan, ocupan mucho espacio, hacen mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienen muchas velocidades y si comparamos la velocidad de un vehículo con la velocidad de los peatones, evidentemente los peatones tenemos las de perder y generalmente nos morimos si nos choca un vehículo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver un poco con ese uso compartido del espacio urbano y eso es lo que vamos a revisar también en esta clase que revisamos la clase pasada y vamos a repasar. Acá también hay otro video, también les pido que vean, ¿sí? Que habla un poco, explica esto que les expliqué yo, explica también en un video, así que les invito también que lo vean. Respecto a por qué esa es la jerarquía, principalmente esto responde a estos elementos, ¿verdad? Cómo los distintos modos de transporte contaminan cada vez más. Entonces hay un nivel de contaminación también respecto a cómo nos movemos. Entonces, como pueden ver, los medios de transporte individuales contaminan muchísimo y los viajes en avión, ni qué decir, ¿verdad? Son los que más contaminan. Entonces vemos aquí también otros gráficos que van mostrando esto mismo que les digo. Yendo un poco a Zárate Martín otra vez, él nos plantea aquí siempre en esta relación de los transportes con el uso de suelo, etcétera, cómo los transportes y la movilidad también ocupan un porcentaje de la ciudad, ¿verdad? Y son muy importantes considerar el tema de la movilidad y los transportes porque lo que hacen es asegurarnos los flujos de personas y de mercancías. Por lo tanto, si no consideramos el transporte y la movilidad correctamente, no van a ayudar a que nuestras ciudades se muevan mejor, porque como ven ahí abajo, la eficacia de las ciudades se mide y se percibe por la capacidad de desenvolvimiento de sus sistemas y redes de transporte. Es decir, que una ciudad sea eficaz, que tenga calidad de vida, que funcione bien, es aquella en la que sus sistemas y redes de transporte funcionan y permiten ese buen desenvolvimiento. Bueno, ahí veíamos también cómo según el tipo de movilidad ocupan más o menos espacio en el territorio, ¿verdad? Entonces también cómo dentro de la planificación y el urbanismo tenemos que considerar los medios de transporte y cuánto espacio ocupan, ¿verdad? Entonces los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril, etcétera, que van ocupando espacio. ¿Y por qué es tan importante la movilidad en las ciudades? ¿Por qué la movilidad y los transportes tenemos que estudiarlo con tanto detalle, con tanta importancia? Porque la gente cada vez se mueve más. ¿Y por qué la gente se mueve cada vez más? Porque ya habíamos hablado muchas veces que tenemos ciudades muy dispersas, ciudades que se extienden cada vez más y ciudades que lo que hacen es separar sus espacios en función a aspectos socioeconómicos o funcionales. Por lo tanto, la gente tiene que moverse de puntos muy distantes de la ciudad a otros para trabajar, para comer, para irse a estudiar, para irse a la escuela. Entonces, como más tenemos que movernos,
porque la ciudad cada vez es más grande y está más separada. Lo que sí sabemos es que los desplazamientos inician y terminan en casa, la distancia, el tiempo, perdón, está en función de la distancia, las fricciones de desplazamiento. Le decía la clase pasada que no es lo mismo moverse 500 metros en el centro de Encarnación a las 7 de la mañana, antes cuando había colegio, no había coronavirus, que moverse en el barrio San Pedro, en el barrio ahí, en una calle vecinal, 500 metros. ¿Verdad? Entonces, la distancia no es lo único que puede determinar el tiempo en el que nos movemos, sino principalmente las fricciones espaciales. ¿Qué hay? ¿Qué elementos hay que hacen que me mueva más lento? Tráfico, semáforos, calles que no están en condiciones, caminos más largos, empedrados, tierra. ¿Cuáles son estas fricciones? También eso determina entonces el tiempo en el que nos movemos. Y habla aquí de los distintos motivos de desplazamiento que nos permiten conocer más o menos los motivos y cómo se mueve la gente. En Paraguay, lastimosamente, no tenemos ni un solo estudio en ninguna sola ciudad que nos pueda decir cuáles son los motivos por los que la gente se mueve, ni hora se mueve, ni cómo se mueve. Podemos ver empíricamente en Encarnación, en Asunción, en Ciudad del Este, que en el horario de la mañana, cuando todo el mundo entraba a trabajar o entraba al colegio, la gente se movía y a la salida también, ¿verdad? Pero más que esa información no tenemos. En Paraguay es algo que es urgente aprender y conocer. Siguiendo con el tema de movilidad, veíamos también sistemas de movilidad o sistemas de transporte, veíamos que son varios, coexisten, viven juntos, dependen del tamaño de la ciudad, tienen varios componentes y se clasifican eh, principalmente en base a tres aspectos. ¿Cuáles son o cómo sabemos por cuál elegir o cuál es el que más se usa? Eso depende del ámbito socioeconómico, las preferencias culturales y el nivel de rentas. La clasificación entonces tiene que ver con la propiedad, es decir, transporte, sistemas de transporte públicos o privados, según el número de usuarios, transportes individuales o colectivos y según el tipo de uso que pueden ser activos o pasivos. Activos entonces aquellos medios que nos permiten movernos por nosotros mismos y aquellos pasivos son aquellos medios que nos mueven a nosotros. De estos, ¿sí? De esta clasificación, a mí me interesa repasar aquellos sistemas de transporte que son más habituales y que yo considero que son más importantes para el desarrollo de nuestras ciudades. Así que vamos a empezar revisando, o lo que vimos la clase pasada eran los transportes colectivos, veíamos cómo funcionan, cómo se desarrollan más en unos países que en otros. Veíamos que los primeros sistemas de transportes colectivos que aparecen en el mundo se dan en el siglo XIX en París, con los caballos, con vehículos como caballos. Para nosotros sería un carumbé, fueron los primeros en París, y luego eso se fue avanzando a otros sistemas de transporte colectivo. La influencia mayor que tienen los transportes colectivos tienen que ver con las innovaciones tecnológicas. Entonces vemos cómo empezamos con carretas que tiraban caballos y luego hoy tenemos sistemas de transporte que son trenes de alta velocidad, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver también la evolución de la forma de la ciudad y la variación en la distribución espacial de funciones. Entonces, estos tres aspectos son súper importantes y que condicionan los transportes colectivos según las ciudades y países. ¿Cuáles son los distintos tipos? Tranvía, autobuses, trolebuses, metro, ferrocarril de cercanías. La clase pasada no hablamos de esto, ¿sí? Así que ahora vamos a repasar más en detalle. Los tranvías son aquellos medios de transporte que tienen mayor duración en el tiempo. Todavía se sigue utilizando en ciudades de numerosos países como Portugal, Italia, países de Europa Oriental, Central y Nórdico, son más de países avanzados. Las ventajas de los tranvías son rapidez de desplazamiento por grandes arterias que tienen reservado un espacio central, tienen gran capacidad de transporte, aproximadamente 20.000 personas por hora, economía de instalación e inversiones para infraestructura, es el 10% de una línea de metro, o sea, conviene más, es más barato instalar un sistema de tranvías que un sistema de metro, por ejemplo. Tienen bajo consumo de energía y ausencia de contaminación. Sería un modelo interesante para Paraguay, por ejemplo. Estas ventajas llevan a proponer su reimplantación en muchas ciudades de las que fueron suprimidas hace años, ¿verdad? En Paraguay existía el tranvía, acá en Asunción existía en algún momento tranvías eléctricos, y que con la aparición del automóvil en los años 80 desaparecieron, ¿verdad? Entonces tal vez sería sus inconvenientes, rigidez en el recorrido, espacio que consumen, obstaculizan el desplazamiento de otros vehículos,
La generalización del auto y la suburbanización a base de áreas residenciales de baja densidad motivaron la desaparición de los tranvías en la mayoría de las ciudades. Luego tenemos el autobús, este es el sistema de transporte que nosotros conocemos y probablemente ustedes pasaron horas de su vida en un colectivo, ¿sí? Así como yo también en su momento. Ahora por suerte ya no viajo más, porque hay coronavirus, si no íbamos a tener que estar en Encarnación ahora, ¿verdad? Y yo me iba a tener que ir en colectivo. El colectivo o el autobús lo que hizo fue reemplazar el tranvía. Es más utilizado en las ciudades pequeñas y en los países en vías de desarrollo. La ventaja es que no requiere infraestructura propia, ¿verdad? Le ponen la ruta y ya funciona sola. Los inconvenientes: elevado consumo de energía, contaminación, escasa capacidad, apenas 6.000 personas por hora. Eh, el costo de transporte es más elevado que el tranvía y más lento en el desplazamiento, porque generalmente se encuentra con el tráfico y al final no te puedes mover otra vez, ¿verdad? Pero frente a eso aparece esta forma de intervenir el espacio de los autos, que son las pistas solo bus, ¿verdad? En Paraguay no tenemos eso en ningún lado. En Posadas, no sé si llegaron a ver las pistas o los carriles que son solo para colectivo, ¿verdad? Se refiere a eso. En Paraguay yo creo que nos falta rediseñar un poco el espacio urbano para plantear una de esas soluciones. Otro sistema de transporte colectivo es el trolebús, ¿sí? El trolebús, la primera línea de trolebús se inauguró en 1901. Su uso no se generalizó hasta la década de los 30 para sustituir al tranvía en el centro de las ciudades y para su utilización en líneas suburbanas. Hoy se plantea como una nueva puesta en servicio por el bajo consumo de energía y ausencia de contaminación. Supera al tranvía y al autobús en su capacidad para subir fuertes pendientes. El trolebús entonces tiene un sistema de alimentación eléctrico aéreo, como pueden ver ahí, y la diferencia con el tranvía es que tiene ruedas, igual que un autobús, ¿sí? Entonces es menos ruidoso, no es tan rígido en la forma que se plantea, no hace ruido. Esta foto que ven ahí es el del único trolebús activo en Latinoamérica, que es un trolebús que funciona en Valparaíso, Chile. El resto de los trolebuses de Latinoamérica ya desaparecieron. Este sigue funcionando solamente a modo patrimonial porque reúne dos partes de la ciudad que ahora ya no son tan importantes porque la ciudad es muy grande, ¿verdad? Entonces, más que nada para los turistas, pero es genial, ¿no? Es ruidoso, funciona re bien, es barato. Ahí están sus ventajas: silencioso, no contamina, consume poca energía y no está sujeto a un carril fijo. Desventajas: menos flexibilidad de uso que el auto al depender de un tendido eléctrico y de la instalación de subcentrales transformadoras de energía. Otro sistema de transporte colectivo es el metro. El primero que apareció en el mundo fue en el siglo XIX en Londres, luego a principios del siglo XX en otros países de Europa. Hoy podemos decir, en 1980, 60 ciudades del mundo disponían de sistema de transporte metro y 161 lo tenían en proyecto. Diferencias entre los metropolitanos y otras ciudades son grandes. Tenemos, por ejemplo, metros que son a cielo abierto y elevados en París, en Berlín, Nueva York, otros metros que son totalmente subterráneos, ¿sí? En base a una red radial y circular, como el de París, el de Madrid. Son de gran longitud, llegando hasta el borde de la aglomeración. En Tokio y Moscú son de los metros más grandes del mundo, muy largos, de gran longitud. Pueden ser de lujo, con ambición estética y educativa, que son algunos metros en Moscú y en París. Pueden ser metros de alto confort, como en México, Montreal y Caracas, de distinto ancho de vía en Barcelona, de desigual frecuencia y velocidad de articulación, con presencia de líneas rápidas. Entonces vemos cómo este sistema de transporte tiene muchas variaciones según el tipo de ciudad en la que está. Esa imagen que vemos allí es el metro de una de las estaciones en Santiago. Sí, es decir, vemos la calidad como está siempre limpio y bien iluminado, muy diferente a una parada de bus, ¿verdad? Uno se siente también más seguro al interior. Tiene una elevada capacidad de transportar personas de 50.000 a 60.000 por hora, muy rápido, porque es el único sistema que puede realizar su servicio en horario regular, porque no está con tráfico. Como va subterráneo o aéreo, no hay nada que lo obstaculice y no tienen nada que le limite en el tiempo. Es muy caro de construir, ese es el problema, ¿verdad? La primera línea subterránea de Caracas, 12 kilómetros, costó 117 millones de dólares por kilómetro. Muy caro. En Paraguay imposible de pagar porque la ciudad más grande que tenemos es Asunción, que no tiene ni 2 millones de personas, así que el costo de una línea de metro no va a compensar por la cantidad de gente que va a usar.
que esto está todavía muy lejos de nosotros. La experiencia sí, si tienen la oportunidad de viajar alguna vez, o si ya lo hicieron, recorrer la ciudad con este sistema de transporte es muy seguro, en Santiago por lo menos, que es lo que a mí me tocó conocer, y también en Brasil, en Salvador de Bahía también usé metro, muy seguros, limpios, confortables, tiene sus ventajas. Y el último sistema de transporte colectivo que revisamos es el del tren de cercanía, que lo que hace es facilitar a los commuters. Los commuters son personas que duermen en otro lugar, en los barrios dormitorios, en los suburbios y trabajan en el centro. ¿Sí? Entonces, el tren de ferrocarril de cercanía le permite a estas personas conectarse con los sistemas de transporte al interior de la ciudad. Entonces, de pueblos más periféricos, imagínense que en Paraguay, allá en la escala de Encarnación, eh, obviamente económicamente no va a redituar porque es muy poca la gente, ¿verdad? Pero podría ser, por ejemplo, un ferrocarril de cercanía entre las Colonias Unidas y Encarnación, por ejemplo, ¿verdad? Porque no, es innegable que existe mucha relación entre estos dos lugares, ¿verdad? Entre las Colonias y Encarnación. Entonces, tal vez en un futuro, si es que crece la densidad, podría ser una solución para unir estas ciudades. El ferrocarril de cercanía es lo que se quiere proponer aquí para Asunción, para poder conectar los distritos o las poblaciones que están, ya ni siquiera es periférica, ya es como en la región metropolitana. Entonces, es como traer toda la población que está en San Bernardino, Atirá, más lejos, y que también tienen que venir a trabajar acá, venir hasta un ferrocarril de cercanía, bajarse en la última estación y conectar con el sistema de transporte público, por ejemplo. Es la idea, vamos a ver si funciona. Y también acá se hace la salvedad de que existen también sistemas de transporte colectivo que van sobre los ríos, los arroyos o el mar, ¿verdad? Entonces también esa es una posibilidad en Encarnación que no aprovechamos todavía, utilizar los cauces hídricos para mover personas. Luego de los transportes colectivos, revisamos los transportes individuales. Bueno, hablamos ya muchas veces de esto. Frente a las precariedades de los sistemas de transporte colectivo, aparece el transporte de uso privado individual, que va unida a la generalización del uso del automóvil. Contribuye al deterioro del medio ambiente, porque los poderes públicos se esfuerzan por reducir su utilización, pero a pesar de eso siguen creciendo porque son baratos, se hacen autopistas, se hacen viaductos, etcétera, y los transportes colectivos públicos son malos, ¿verdad? Las ventajas de los transportes individuales, sabemos porque seguramente ustedes tienen, algunos de ustedes también tienen autos, saben cuáles son las ventajas: maniobrabilidad, velocidad, confort, posibilidad de traslado puerta a puerta, moverte la hora que querés, como querés. La desventaja: peligrosidad para el propio usuario, elevados costes sociales que provoca a la colectividad. O sea, los beneficios los lleva la persona que se mueve y los costos se distribuyen entre toda la población que vive en ese lugar que el auto se mueve. Entonces, cuando estamos hablando de áreas centrales, áreas densas, donde hay poco espacio, aparecen los problemas: congestión de tráfico, contaminación, ruido, vibración, accidente, espacio y consumo del tiempo libre en ciudades donde los autos, hay tantos autos que los autos no se mueven de tanto tráfico que hay. Y aparecen entonces estas situaciones, los mal conocidos puentes peatonales, los conocidos hoy como puentes antipeatonales, que lo que hacen es querer solucionar el problema de que hay mucho espacio para autos, en este caso, por ejemplo, 4 carriles que se van a gran velocidad, pero la gente quiere cruzar de un lugar a otro. Entonces, para no poner semáforos cada rato, aparecen estos puentes que la gente no usa. Y no usa, ¿por qué? Porque aquí, como pueden ver, requieren 17% más de energía, 14 veces más de tiempo, y también son más costosos porque hay que construir esa feroz estructura, ¿verdad? Tenemos algunos de estos en Paraguay. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que son muy jóvenes ustedes, pero tal vez sus padres o sus hermanos mayores se acuerdan que en Encarnación también habían estas pasarelas. Ahí frente a la familia parece que había uno. Nunca funcionó. Dice que era, yo no vivía en Encarnación, me contaron nomás que era como un lugar donde se iban todos los perros a orinar y no sé qué, y era horrible, ¿verdad? Bueno, eso está pasando también en Asunción. Acá se hicieron autopistas. La primera, una de las más importantes, es la autopista que une con el aeropuerto, que es esta que ven aquí, y se hicieron varios de estos puentes peatonales que la gente no lo utiliza. Y aparecen entonces atropellos y otro tipo de situaciones porque también los ladrones se aprovechan de estos puentes para ponerse ahí, por ejemplo, ¿verdad? O como pueden ver ahí se ve una moto.
por ejemplo. O los motociclistas se suben con su moto a cruzar por la pasarela, ¿verdad? Porque estos son con rampas. Esto es con escalera el esquema y la imagen es con rampas. Entonces, al final, estas soluciones que priorizan el vehículo privado van en detrimento de las personas. Entonces, la idea es poder recuperar el valor de las personas y la importancia de las personas. También otra forma de transporte individual es el taxi, ¿sí? En Paraguay usamos taxi, pero más como les decía a la gente que participó en la clase pasada, esto se refiere más a, al taxi como uso colectivo en 5 o 6 personas, ¿verdad? Que les decía que hay un itinerario fijo y que la gente comparte el taxi. Entonces también esa es una forma, finalmente es un transporte individual, porque más de 5 personas no pueden subirse. Otro tipo de transporte individual, pero que en este caso sí es mejor que el auto, es el de la bicicleta. Y la bicicleta también califica como movilidad activa, ¿sí? Al igual que caminar. Entonces, dentro de la movilidad activa encontramos los transportes individuales, en este caso la bicicleta, que es uno de los más usados en Europa principalmente, en, pero también en otros países poco desarrollados como China, India y el sudeste asiático, donde la bicicleta desde hace cientos de años es el medio de transporte que responde a las necesidades y a las precariedades también de esos territorios. Eh, Su uso está limitado por costos de tiempo, por las inclemencias atmosféricas, desnivel de suelo y peligrosidad. Esto está escrito, recuerdo de nuevo, del 2003, ¿verdad? Del 2003 a esta parte, estas limitaciones que plantea el autor acá se fueron deconstruyendo o arreglando de alguna forma con varias situaciones, ¿verdad? Eh, las inclemencias atmosféricas, por ejemplo, existe ropa adecuada para ciertos climas, existen también adaptaciones a la bicicleta para, no sé, la nieve o la lluvia, por ejemplo. Como les comentaba, yo cuando vivía en Santiago me movía en bicicleta y ahí no hacía el calor que hace acá, sí hacía calor también, pero no con esta humedad. Pero lo que sí me costó a mí mucho fue en el frío, ¿verdad? Entonces, pero igual existen un montón de artefactos o accesorios que son guantes, gorro, tapaboca, miles de cosas que hay para no sentir el frío, ¿verdad? Y finalmente cuando uno empieza a andar en la bici ya no se sentía. Respecto al desnivel del suelo, también existe tecnología de bicicletas eléctricas. En Valparaíso, por ejemplo, que es una ciudad de cerros, eh, que una de las imágenes que les mostraba ahí del trolebús, eso es en el plano, ¿verdad? Como en el plano, como llegando al puerto, pero pasando del mar, luego del plano empiezan los cerros en Valparaíso y allí se utilizan bicicletas eléctricas, ¿verdad? Imposible subir esos desniveles en bicicleta normal. Y también habla aquí de la peligrosidad, ¿verdad? Principalmente cuando se comparte la calle con otros medios de transporte, y eso es así. Lo que se ha demostrado es que a través del diseño urbano, ¿verdad? Se ha mejorado y se han generado infraestructura propia a la bicicleta que disminuye la peligrosidad. Si se fijan en estas imágenes, estas son ciclovías en Europa, ¿sí? Donde vemos que la gente ni siquiera utiliza casco, ¿verdad? Porque son calles exclusivamente para bicicletas con gente caminando, por lo tanto no son peligrosas, la gente no se muere atropellada por un camión, porque, ¿verdad? Como acá pasaría. Hace poco fue el Día Mundial de la Bicicleta y, bueno, aparecieron miles de este tipo de imágenes en redes sociales. Aquí le traje algunos beneficios o cómo fomentar trayectos en bicicleta. Acá les dejo, quiero que se den cuenta que van apareciendo los links para ver videos, ¿sí? Les invito a que los vean, si van apareciendo ahí, donde se va ejemplificando esto que vemos en función a esta situación. Aquí este es un ejemplo. En Dinamarca, un puente solo para bicicletas y peatones, beneficios de la bicicleta. Bueno, esto ya lo vimos también, el tema de la movilidad activa caminando. Este es un plano de Pontevedra, de un poblado italiano, eh, que está diseñado en función a caminar. ¿Cuánto tiempo me lleva a caminar? Ese es el mapa, ¿verdad? No vamos a hablar de esto porque en Urbanismo 2 vamos a hablar de escala humana. Allí vamos a profundizar en lo que es la movilidad activa caminando. Para cerrar el tema sistema de transporte, frente a estas diferentes formas, velocidades, medios, individual, colectivo, en tren, en lo que sea, con el paso del tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que un sistema de transporte por sí solo no soluciona los problemas de movilidad y lo que se plantea como solución es la multimodalidad. ¿Qué quiere decir la multimodalidad? Poder combinar modos de transporte.
Esto tiene que ver con diferentes políticas de Estado. Hay varios conflictos de intereses encontrados y hay un juego de fuerzas de distintos agentes económicos. Acá ustedes saben bien la situación de Paraguay, cuál es el poder que tienen las empresas de transporte público, principalmente aquí en el área metropolitana de Asunción. Grandes empresarios que tienen todo un sistema que obviamente no quieren que eso cambie, por eso no funciona, por ejemplo, el billetaje electrónico, ¿verdad? Vos te subís al colectivo y no anda luego, porque los propios empresarios están boicoteando el billetaje electrónico. Entonces, para cambiar sistemas que funcionan hace mucho tiempo se requiere una gran voluntad política, ¿verdad? Porque van a haber muchos problemas. Bueno, los enfrentamientos entre automovilistas e industriales de la locomoción con los vecinos de las áreas centrales, Jane Jacobs, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso también. Eh, en Europa Occidental, los poderes públicos mantienen una política de equilibrio entre los intereses contrapuestos e intentan resolver los problemas de circulación mediante la utilización complementaria de distintos medios y sistemas de transporte. Que también le dejo un video, esta es una imagen en Países Bajos, en Holanda, de esta multimodalidad y la combinación de distintos modos de transporte. Y frente a esto aparecen distintos problemas que ya los conocemos, ¿verdad? Alto índice de tráfico, accidentes, el transporte público que no se ve como un servicio, sino que se lo ve como comercial, entonces ahí también hay un problema. La escasa atención a desplazamientos peatonales, contaminación atmosférica, falta de espacio y problemas de diseño. Vamos a trabajar en esto en Urbanismo 2. La idea es intervenir en el espacio público, en la movilidad y en otros aspectos para que eh, mejorar estos problemas que se plantean aquí, ¿verdad? Y al aumentar el uso de auto, declina el uso de los transportes públicos. Los problemas en los países tercer mundo, Paraguay, es que los sistemas de transporte son excesivamente centralizados, los sistemas públicos son inadecuados, la estructura urbana es ineficaz y centralizada, es decir, hay un problema de planificación y forma de ciudades que también incide en la movilidad. Y los problemas de circulación ya lo sabemos, largos desplazamientos, energía no renovable perdida, situación conflictiva con peatones y no conductores, altos índices de contaminación y mortandad. Los problemas de circulación más graves hacen referencia a largos recorridos de desplazamiento, despilfarro de energía, situación de desventaja de peatones y no conductores, contaminación, congestión. Problemas que conocemos, imágenes, estas son aquí reales de Latinoamérica, la de arriba Paraguay, la de abajo no, porque se ve un metro, pero igual vemos ahí la congestión. Y aparece esta propuesta o este concepto del círculo vicioso del transporte público. Es una teoría que indica que frente a la ausencia del Estado en el desarrollo urbano y la movilidad, Paraguay, por ejemplo, entonces, el Estado ausente en desarrollo urbano y en movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la población y la gente que va, cada vez aparece más, entonces la gente se construye su vivienda. Hablamos de eso también, ¿verdad? Y como no hay lugar en las áreas centrales, las viviendas son en la periferia. Hablamos también de eso. Entonces, aumenta el ingreso de las familias se van a vivir a la periferia y entonces va a aumentar la tasa de motorización. Es decir, la gente necesita una máquina, un medio para moverse porque su casa está en la periferia y trabaja del centro. Ambos efectos combinados derivan en una mayor ineficiencia del transporte público, disminuyendo su cobertura, frecuencia en el proceso, provocando una degradación de este modo de transporte. Para evitarlo, el Estado tiene que intervenir en distintos niveles, evitando en primer lugar el desarrollo de las periferias y aumentando la tasa de motorización. Entonces, lo que vemos aquí que es un círculo finalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en Encarnación? En los barrios periféricos, San Pedro, San Isidro, hay graves problemas de transporte, el colectivo no llega, la gente vive muy lejos, al empresario no le conviene irse tan lejos porque hay poca gente, entonces la gente se compra más ya para su auto, se compra más ya para su moto, y cada uno se resuelve su problema por sí solo, y después entonces cuando te querés ir a San Isidro, había tantos autos que ahí donde estaba el ferrocarril y la estación nueva de tren, no podía ni pasar la gente. Entonces se tuvo que hacer otra nueva calle, que es la calle nueva de abajo, por ejemplo, porque cada vez más gente se empezó a comprar su auto en San Isidro o su moto. ¿Verdad? Una locura, era a las 6 de la tarde ahí en esa curvita ahí, pasando el circuito para irse a San Isidro. Claro, y se tuvo que hacer una avenida porque no daba más, ¿verdad? Esa callecita no daba abasto, ¿verdad? Entonces ahí aparece, y cada vez más, porque no se pensó en eso, ¿verdad? Se le mandó a vivir allá no sé cuántas familias y no se pensó en eso.
¿Cuáles son las soluciones que aparecen a estos problemas, verdad? Las soluciones tienen diferentes costos y beneficios para distintos sectores. Esto tiene que venir de un debate político y social. ¿Sí? Esto hay que debatirlo a nivel político y a nivel social. Estrategia de planificación. Y frente al aumento de los autos, ¿qué están haciendo las ciudades en el mundo? Racionalizar su uso, fomentar el uso del transporte colectivo y redistribuir las funciones y uso de suelo en la ciudad. ¿Sí? Entonces, cómo diseñamos nuestras ciudades está íntimamente relacionada al sistema de transporte. ¿Cuáles son las propuestas y acciones? Mejorar la red vial, sí, hay que mejorar la red vial, eso es innegable. Hay que restringir el uso de autos en áreas centrales y peatonalizar las áreas comerciales, combinados con la promoción del transporte público a través de aumento de subsidios, mejorar la calidad, tarifas integradas. Esto de tarifas integradas es súper importante, ¿verdad? Lo que pasa en Encarnación, si vos en Encarnación tenés que, por dónde vivís y dónde estudiás, por ejemplo, tenés que subirte en 2 colectivos, aunque no sea lejos, tenés que subirte en 2 colectivos porque el recorrido no hace tu colectivo. Entonces tenés que pagar 2 pasajes y eso ya suma, ¿verdad? Sin embargo, si existe un sistema de transporte integrado que no esté calculando cuántas veces te subís, sino que lo que está en Santiago, por ejemplo, pasa eso, ¿verdad? Vos te subís en un colectivo y ese ticket te vale por 2 horas. Entonces vos te puedes subir a una, después hacer la combinación con el otro, hacer la combinación con el otro y estás pagando solamente un pasaje cada 2 horas. Entonces eso también es algo que en Paraguay se empezó con el billetaje electrónico que podría permitir eso, pero aquí en Asunción en el billetaje electrónico hay 2 tarjetas luego, no hay una nomás, hay 2, o sea, si viene el colectivo y vos tenés la tarjeta de billete electrónico y no es de la empresa, no te puedes subir porque no, tenés que tener 2, absurdo, ¿verdad? Y otra cosa es disuadir el uso del transporte, fomentando los medios activos de transporte. Potenciación de transporte colectivo en el ámbito regional, descentralización funcional, equilibrios urbanos. Aquí les traje también esta imagen, pueden ustedes entrar en detalle a mirar, pero lo que planteas son aquí los 10 principios para el transporte urbano sostenible, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener si estamos hablando de un transporte urbano sostenible? En primer lugar, tenemos que planear ciudades más densas a escala humana, ¿sí? No podemos seguir teniendo ciudades tan extensas, ¿sí? Luego de planear ciudades densas a escala humana, tenemos que empezar a crear ciudades que estén orientadas al transporte público. Y por una parte, ciudades que estén orientadas al transporte público y por otra parte tenemos que al mismo tiempo fomentar el caminar y el uso de la bicicleta. Si generamos ciudades orientadas al transporte público, también tenemos que optimizar la malla vial y su uso, diseñar esa red. Si se fijan en Encarnación, eso no sucede, ¿verdad? No existe un circuito. Yo no sé si les conté esto, pero el año pasado hubo algunas intenciones de hacer algunos proyectos de extensión en el tema de transporte público en Encarnación, finalmente no salió nada, pero de esas reuniones, por ejemplo, yo me enteré de que la ronda, ¿verdad? O la redonda que hace cada chofer o su circuito decide el chofer. Imagínense, ni siquiera la municipalidad sabe por dónde pasan los colectivos, para que se hagan una idea de que no hay ni una regularización, ningún diseño, ningún pienso, ¿verdad? Entonces, también hay que optimizar la malla vial y su uso. Hay que implementar mejoras en el transporte público y finalmente esto se combina con el fomentar caminar y el uso de la bicicleta con el el control del uso de los vehículos. Tenemos que también, respecto a los vehículos, promover el uso de vehículos limpios, autos eléctricos que no contaminen, híbridos, ¿sí? Autos cada vez menos contaminantes. Y también otro tema es gestionar los estacionamientos, ¿verdad? Regularlos, limitarlos, cobrar por estacionamiento. Y esto finalmente se enlaza con 2 temas principales que son lo de comunicar, ¿sí? La gente tiene que saber los cambios que se van a generar en el transporte y finalmente abordar los retos de manera exhaustiva, ¿verdad? Uno hace modificaciones respecto a ciertas cosas en el transporte, tiene que evaluarlo, revisarlo, corregirlo y hacerlos de nuevo, ¿verdad? Entonces no es una dureza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestros municipios, que son los encargados de regular lo que pasa en el territorio, no tienen capacidad para hacer esto, ¿verdad? En el municipio lo que hay es la dirección de tránsito, donde están todos los zorritos, lo que único que quieren hacer es cobrarte la multa, ¿verdad? Nadie está pensando en la movilidad, en el transporte urbano sostenible, ¿verdad? Otra de las propuestas de solución son las calles completas, ¿verdad? Que son unas propuestas de diseño que lo que buscan es generar el acceso seguro a todo el tipo de usuarios en un mismo espacio.
Entonces eso tiene que ver con el diseño, ¿verdad? ¿Cómo rediseñamos las calles? Las calles no tienen que ser necesariamente las calles que nosotros tenemos en Paraguay, que son vereda, ahí justo amarillo que no se ve, esperen. Vereda, después la calle, donde en la calle solamente pasan los autos y después otra vereda. Lo máximo de diferencia que tenemos en Paraguay es que esta calle en el medio tiene un bulevar y hay una avenida. Lo máximo así de diferencia que tenemos. No tenemos otro tipo de diseño urbano en nuestras calles. Entonces, el diseño urbano es importantísimo para que la gente empiece a utilizar otros medios de transporte, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con esto, que no existe un diseño específico, cada contexto es único y depende de las necesidades comunitarias y depende de la población, el espacio, etcétera. El nuevo paradigma de la planificación del transporte enfatiza la accesibilidad y el multimodalismo, peatones, ciclistas, automóviles, transporte público. Reconoce que los viajes en automóvil rara vez son un fin en sí mismo y el objetivo final de los desplazamientos es la capacidad de alcanzar los servicios y las actividades deseadas. Entonces, cierto es cuando alguien te dice, y yo que legalmente no puedo andar en colectivo porque el colectivo no pasa por mi barrio, entonces me tuve que comprar una moto o me tuve que comprar un auto. Y cierto es, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una intervención respecto a la movilidad y se va a hacer una crítica al uso de los autos, por ejemplo, tienen que haber otras opciones para moverse. La gente tiene que tener otra opción en cómo desplazarse. Y acá les dejo, bueno, un montón de links relacionados al respecto para que los puedan ver. No sé si van a poder ver, pero tengo un amigo que está viviendo en Ámsterdam, un amigo de Encarnación, no sé si ven. No tiene audio, ¿sí? Pero creería que deben ver. No tiene audio, así que no van a escuchar nada, pero bueno, así son las calles en Ámsterdam y son calles compartidas, ¿sí? No son, esto no es una ciclovía, es una calle compartida. Si se fijan, dice máximo 30 kilómetros, ¿sí? Hay autos estacionados también, si se fijan ahí, pero la mayoría de los usuarios son en bicicleta o caminando. Las velocidades son muy bajas. Entonces, estas son, no sé si se llegó a ver. Entonces, es un poco esa idea, ¿verdad? De entender de que existen otras formas de intervenir el espacio, ¿verdad? Que no es solamente lo que nosotros conocemos, de que no es solamente la única opción, ¿sí? Yo sé que en Paraguay tal vez lo que nosotros conocemos es solamente esto, pero la idea es que podamos pensar en que tal vez podemos diseñar nuestras ciudades de otra forma y si diseñamos el espacio urbano de otra forma, vamos a darle la opción a la gente para que viva de mejor manera y que las ciudades sean mejor. Un poco, a veces uno dice, no, pero eso en Paraguay no se puede. Bueno, tal vez tenemos que ajustar ciertas cosas. La idea es inspirarnos y ver qué nosotros podemos mejorar acá en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, finalmente quería cerrar, esto lo hablé en la clase pasada, lo digo nuevamente, la idea era cerrar el curso hablando de cómo afecta esta situación actual todo lo que vimos, ¿verdad? Cómo el COVID vino un poco a cuestionar y a repensar todo esto, donde la movilidad es también un tema. Vemos ciudades en el mundo donde empiezan a instalarse una red de ciclovías provisorias. Por ejemplo, Bogotá se investigan, la municipalidad de Bogotá, que está liderada por una mujer, una alcaldesa mujer, está haciendo todo un plan de ciclovías ahora para el COVID, ¿verdad? Porque como la gente no puede usar transporte público, si dejas que toda esa gente que no se tiene más que mover en transporte público se compre un auto o una moto, al final las ciudades se te van a estrangular otra vez, ¿verdad? Tráfico, contaminación, etcétera. Entonces se plantean una red de ciclovías como soluciones. Acá les dejo varios links. Y este desafío también, yo creo que en Paraguay es muy, muy importante. El tema de cómo va a aumentar el uso del auto, de la moto con el COVID y cómo va a disminuir el uso del transporte público. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo se transformaron calles por el COVID en ciudades europeas, como calles que antes eran solamente de autos, ahora se pintaron y se le sacó el espacio al auto y se le dio espacio a la bicicleta, a la caminata, a otras formas, porque la gente necesita más espacio para caminar porque tenés que andar con 2 metros de distancia. A mí me pasa eso acá en Asunción cuando yo salgo al supermercado, al banco, a la farmacia,
que me voy caminando y la vereda es muy angosta, no da el espacio para separarte 2 metros de la otra persona que está viendo. Entonces tenés que bajarte a caminar a la calle, donde pasan los autos. ¿Verdad? Entonces, lo que hacen estas ciudades de primer mundo es replantear sus espacios urbanos y rediseñarlos para darle más espacio a la gente. Eso también está afectando el espacio público. Apareció también la idea acá en Asunción, ¿verdad? De los dueños de bares y restaurantes. ¿Por qué no usamos la calle para extender nuestros espacios públicos, espacios de encuentro? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que tanto tiempo le dimos espacio a los autos y nos encerramos nosotros todo apretaditos en un lugar y tal vez las calles también nos pueden servir para volver a encontrarnos? ¿Verdad? Esa es un poco también pensar un poco en esto. Acá tenemos el ejemplo en Copenhague, ¿verdad? Pero acá también ojalá que lo podamos ver en Paraguay. Y también, como les decía la clase pasada, a través del COVID y los nuevos desafíos de planificación, cómo repensamos nuestra planificación de ciudades. Había sido que no podemos vivir tan alejados porque si tenemos que movernos caminando nomás, porque si nos movemos todo en auto no hay lugar y si nos movemos todo en auto contaminamos. Si me tengo que mover caminando no me puede quedar lejos la escuela, no me puede quedar lejos del colegio, no me puede quedar lejos el trabajo, no me puede quedar... Entonces, replantear también en la planificación de nuestras ciudades, ¿verdad? La idea también el semestre que viene es trabajar con esta idea de las supermanzanas, el modelo de Salvador Rueda y aplicar esto en Encarnación, ese el proyecto que tenemos para Urbanismo 2. Y finalmente la idea es quedarnos un poco con la reflexión de cómo vivimos la nueva forma de habitar. Si antes distribuíamos el espacio urbano de esta manera, ¿sí? Si antes lo distribuíamos así, tal vez ahora seguimos todo apretado, ¿sí? En otras formas, pero finalmente el transporte individual sigue ganando un espacio preponderante y tal vez es momento de repensar por qué un medio de transporte ocupa tanto espacio y los demás tenemos que encimarnos todo para dar ese espacio. Y también no solamente cómo vivimos la nueva forma de habitar en la movilidad, sino también cómo vivimos la nueva forma de habitar en las ciudades. Este artículo de Saskia Sassen, les recomiendo que lo lean, está aquí en este link, que plantea la pregunta, ¿cómo viviremos juntos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para seguir viviendo en nuestras ciudades sin vacuna de coronavirus? Ustedes no se preguntan eso, yo de verdad me pregunto eso todos los días. También, ¿qué va a pasar en los asentamientos precarios? Que hoy tocábamos ese tema, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la gente no tiene dónde vivir, están todos hacinados, no tienen cómo lavarse la mano, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ya no sé si vieron las noticias ayer, hay un asentamiento en Mariano Roque Alonso que tiene 7 casos de COVID positivo. La gente vive todo hacinada, no tiene cómo separarse, no tiene cómo aislarse, no tiene cómo estar en cuarentena, no tiene ni agua en su casa, ¿verdad? Entonces también. Pero así como es como nos cuestionamos todo esto, a mí me gustaría también pensarlo, como les decía, esta, esta época, esta pandemia que nos tocó vivir, que les tocó vivir a ustedes, que todavía estamos viviendo, tal vez considerarla como una oportunidad para repensar nuestras ciudades, para repensar el habitar, para repensar la arquitectura, todos estos espacios perdidos, tal vez es momento de cambiar un poco el destino de nuestras ciudades y el COVID puede servir para eso, pero no va a pasar solo. Esto va a pasar cuando la gente piense, cuando la gente reclame y cuando la gente se anime a hacer cosas diferentes. ¿Verdad? Porque si seguimos la inercia, nada de esto va a cambiar, los problemas van a seguir y ahora sumamos un problema más, COVID, y no tenemos vacuna. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo sin vacunas para COVID? Vamos a aguantar un año así encerrado en cuarentena, sin poder salir a los espacios públicos, sin poder relacionarnos con otra gente. Entonces esas son las preguntas también que están ahí y que tal vez en Urbanismo 2 vamos a tener que buscar respuestas ya, ¿verdad? En Urbanismo 1 reflexionamos sobre el coronavirus, dedicamos mucho tiempo a relacionar lo que estábamos dando con la situación actual. Y en Urbanismo 2 vamos a tener que empezar a intervenir en las calles, ¿verdad? Intervenir en el diseño, empezar a proponer qué podemos hacer para poder adaptar estas ciudades que tenemos a la nueva vía del COVID. Así que con eso terminamos entonces el contenido, el desarrollo del contenido. Esto fue un repaso de la clase anterior, súper larga igual, ya son las 4:30. Y nada, quería dedicarle unos minutos a hablar de la evaluación final, ¿verdad? Están pocas personas, pero igual espero que les comenten a sus compañeros y compañeras que no están presentes. No sé si está María Gloria, que es su representante. Eh,
porque le quería... Está María. Sí, acá estoy aquí. Genial. Entonces, para comentarle a tus compañeros que no están, le quería comentar un poco sobre la evaluación final, ¿sí? Estas son las fechas tentativas, todavía no está confirmado, ¿sí? Pero de todas formas, a usted también le llega la información. Solamente quería compartirles esto, ¿verdad? Que el 3 de julio está planificado nuestro examen de primera oportunidad, el 17 de julio la segunda y el 7 de agosto la tercera. En el mismo día que se rinde la primera oportunidad, se va a rendir el parcial recuperatorio para aquellas personas que están en eso. Vamos a hablar de esto después, ¿sí? Y estos exámenes o estas evaluaciones se van a basar en el material de la clase, es decir, estos PDF que yo les doy. Se va a basar también en la bibliografía relacionada que estuvimos leyendo con las clases, en las tareas y en las conversaciones que tenemos acá, ¿verdad? Todo eso va a servir de insumo para las evaluaciones finales porque es todo el material o todas las fuentes de información que utilizamos para las clases. Y sobre eso, como todavía no corregí todos sus ensayos, me van a odiar, pero aquí tengo la planilla, no sé si están viendo mi Excel, parece que no. No sé si ven el Excel, ¿ven? No, aquí. Sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Bueno. Como ven, todavía no puedo corregir sus ensayos, les quiero pedir disculpas. Lo que pasa es que el viernes pasado también los alumnos de Geo, de Geometría Descriptiva, me entregaron sus pruebas. Imagínense, tuve que corregir 100 pruebas de Geometría Descriptiva en estos días, así que eso terminé ayer y fue una locura. Pero les prometo que mañana voy a empezar a corregir sus ensayos, ¿sí? Voy a empezar a corregir los ensayos de quienes están en rojo, ¿sí? Entonces voy a empezar a corregir con Encina, Román y Villar, ¿sí? Que son las 3 personas que están en rojo ahora con el puntaje que tenemos. Y voy a corregir sus ensayos que tienen un valor del 33%, ¿sí? Y luego voy a pasar a corregir lo de las otras personas, que son todos los demás alumnos y alumnas que están en amarillo, que significa recuperatorio. Es decir, supónganse, ¿verdad? Que no rendían, que no existía la prueba o que saquen cero en su prueba, igual ya están todos en recuperatorio, ¿verdad? Obviamente todos entregaron. Me llamó la atención que Sienra no entregó su ensayo, no sé si saben algo de él. Pero si Sienra no entregó, él está ya en recuperatorio, ¿verdad? Ya porque ya no va a sumar ningún punto. Pero todos los demás entregaron, ¿sí? Me alegro mucho por eso y voy a evaluar y obviamente sumarle los puntajes. Como saben, la evaluación se va a basar en esa, ¿cómo se llama? En esa pauta de evaluación que les pasé. Entonces lo que yo voy a hacer es corregir el de Encina, el de Román y el de Villar primero, para que ellos ya sepan ya si van a entrar a recuperatorio o van a tener derecho a examen, ¿sí? Depende de sus ensayos. Y el resto, que sí está un poco mejor de calificación, voy a empezar a corregir después. Prometo hacerlo lo antes posible, voy a empezar mañana ya. Pero en compensación, les traje esto. Les traje el detalle de qué es lo que tienen que estudiar, ¿sí? Entonces, acá van a tener, esto obviamente les voy a dejar, obviamente va a estar disponible, pero las evaluaciones se van a basar en esto, ¿sí? Ustedes acá yo ya les puse cada unidad, cada tema, y esto es lo que puede salir, ¿sí? Entonces tienen que estudiar del tema de la unidad 1 y 2, evolución del urbanismo, tienen que estudiar estos temas. De la unidad 2, tienen que ver el concepto de ciudad, estudiar eso, sistema urbano, proceso de urbanización. De la unidad 3, producción y ordenación del espacio urbano, el genius loci, imagen de ciudad, mosaico urbano, asentamientos precarios, y la unidad 4 de movilidad urbana. Entonces, le relacioné, sí, ahora le voy a explicar el examen. Relacioné cada tema con las clases, ¿sí? Entonces ustedes, para poder estudiar sobre este tema, tienen que referirse a las clases 2 y 3, y así cada tema está relacionado con las clases, para que ustedes sepan más o menos con qué referenciarse, ¿sí? Y recuerden que tienen que estudiar en base a el PDF que yo les preparo cada clase, la bibliografía que yo voy relacionando con cada clase, las tareas y lo desarrollado en clase, ¿sí? Entonces, no quiero que se queden solamente con el PDF. Por eso les puse otra vez eso, ¿sí? Y respecto al examen, así como pregunta María Alejandra, sí, el examen va a ser oral.
nos va a llevar mucho tiempo, sí, yo sé, eso va a ser largo, ya me estoy preparando mentalmente, pero tenemos que hacerlo oral. Yo no veo otra forma en que ustedes puedan rendir urbanismo si no es oral, porque yo no quiero que ustedes copien lo que yo les di, sino que como saben, esto se va a basar mucho en interpretaciones, en ideas, pero en base a lo que nosotros dimos, ¿sí? Obviamente no, el examen no va a ser qué piensa Rebeca de Encarnación y qué es lo que ella opina. No, no se va a tratar de eso, sino que se va a tratar de los temas que revisamos, pero en base a las ideas que ustedes puedan desarrollar. Les voy a mostrar para eso, espérenme un ratito, para que no se asusten. Esto es, no sé si ven, esto es la pauta de evaluación del examen del año pasado, que era un examen oral también, ¿sí? Entonces, les va a llegar a ustedes el tema de examen, ¿verdad? El año pasado también teníamos así 5 unidades. Entonces, y también otra cosa que les voy a comentar, para que no se asusten, estos son los temas que tienen que estudiar, pero en el examen yo les voy a poner una lista de temas y ustedes van a tener que elegir, supónganse el año pasado, en esta segunda oportunidad, cada tema tenía 7. O sea, cada tema de examen tenía 7 puntos, pero de los cuales solamente 5 se rendían. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de elegir los temas en los que se sientan más seguros. Sí, porque va a ser oral, pues, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar en cada tema de examen una gama de opciones y ustedes van a elegir de eso. ¿Sí? Esto como les estoy mostrando, esto es lo del año pasado, ¿sí? Entonces, recuerden que el examen es 40%, ¿verdad? Bueno, entonces de ese 40%, el 30% evalúa contenido y el 10% evalúa desempeño. Cómo ustedes se están desempeñando en el examen oral. Entonces, por cada tema, en este caso el año pasado fue 1 por unidad, no sé si ahora va a ser así o no, todavía no hice el examen, pero la idea es que en cada tema que ustedes mismos eligen, en este caso, como les decía, habían 7 temas y ellos tenían que elegir 5, se les va a evaluar si lograron responder la pregunta o medianamente logrado o no logrado. Así como es en el ensayo, como les evalúan en el ensayo. En este caso, cada tema valía 6%. ¿Verdad? Entonces, si lo lograba, llevaba 6%. Si medianamente logrado, llevaba 3% y si no lograba, 0. Y luego se evaluaba también en general, no tema por tema, sino en general, si se expresa sus ideas con claridad y fluidez, si utiliza vocabulario adecuado, si pronuncia correctamente, si hablan con la velocidad y volumen adecuado y si demuestran dominio en el tema. ¿Logró y no logró? Lo mismo, en esto que vale 10%, son 5 criterios, entonces 2 cada uno. Entonces la idea es que a ustedes cuando vamos a rendir el examen oral les va a llegar su tema de examen que le corresponde y les va a llegar este, que es la planilla de evaluación, para que ustedes sepan qué es lo que yo les voy a evaluar. Pero esto voy a completar yo, ¿verdad? Pero ustedes, yo voy a tener en mi propia acá completando y ahí les voy a evaluar, pero también van a tener esto a mano para que ustedes sepan qué les voy a evaluar, ¿sí? Les quería contar eso para que no se sientan con miedo de un examen oral, no sé si es la primera vez que rinden oral. Yo me acuerdo que mi primer examen oral, el recuperatorio también oral, todos. Yo recuerdo que mi primer examen oral fue en primer año, mi primer examen luego fue oral y fue Historia del Arte, la Cultura y la Arquitectura. Larguísimo, más largo que Rosario era ese, larguísimo. Me aplacé. La primera vez que me vendí oral me aplacé. Les cuento lo ya, pero fue la primera. La segunda ya pasé con un 3. Y después ya pasé con mejores notas. Pero a lo que voy es que los exámenes orales yo sé que pueden ser difíciles, yo sé que les puede dar miedo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes también empiecen a desarrollar sus capacidades de expresión, ¿sí? Entonces la idea es, como les digo, en estas 3 oportunidades van a ser oral, el examen recuperatorio va a ser en el mismo día que la primera oportunidad, ¿sí? Y la idea del recuperatorio, para los que están, bueno, justo ahora no sé si Cienra vino o no vino, que es el que está ya en recuperatorio, tengo que corregir el de Encina, el de Villar y el de Román también para saber, pero el recuperatorio se rinde el mismo día que la primera oportunidad,
y deben lograr el 60% del parcial recuperatorio y automáticamente el proceso aumenta a 36 puntos. Y tienen derecho a rendir la segunda y la tercera. ¿Sí? Esa es la idea un poco del recuperatorio, ¿sí? Van a rendir entonces en el mismo momento que la primera oportunidad, ¿sí? No sé luego si va a haber gente en el recuperatorio, depende de así, Cienra porque no entregó su ensayo, pero todos los demás tienen todavía oportunidad de rendir, ¿sí? Así que no se queden tanto en el recuperatorio, porque igual yo creo que pueden superar eso, ¿sí? Los que están en el recuperatorio son los que tienen, eso no les dije, menos de 36 puntos. Eso sí, así. Los que tienen menos de 36 van al recuperatorio, ¿sí? Y tienen que rendir entonces el mismo día que la primera oportunidad, tienen que lograr el 60% y automáticamente van a aumentar a 36, ¿sí? Y van a tener derecho entonces a la primera, a la segunda o a la tercera. Y los que tienen oportunidad, como saben, ya pueden rendir la primera, la segunda. Ojalá no rindan todos la misma oportunidad porque va a ser muy largo el examen oral, ¿verdad? Pero los tres van a ser orales, así que no basen su elección en eso, ¿sí? Pero les voy a agradecer muchísimo si se distribuyen entre la primera y la segunda. O sea, eso así, un comentario nomás, ¿verdad? Porque va a ser súper largo si rinden todo en la primera. Así que eso ya depende de ustedes, ¿sí? Entonces les dejo también esto para que tengan ya en consideración cuáles son los temas que son importantes, ¿sí? Y como les digo, el examen final va a ser bajo esta lógica, ¿sí? Con criterios, va a estar todo claro, ustedes van a saber qué se le va a evaluar y van a tener la opción de elegir los temas. Eso también decirles, van a tener que elegir cuáles son los temas en los que se sienten más cómodos. Obviamente no es que van a elegir lo que ustedes quieren, ¿verdad? Sino que yo les voy a elegir un grupo de temas y de esos temas ustedes vuelven a elegir qué es lo que quieren desarrollar. Así que eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, una duda relacionada a los exámenes. Como les digo, voy a corregir sus ensayos mañana ya. Discúlpenme, me atrasé con eso, ¿sí? Pero lo antes posible les voy a informar eso para que ustedes sepan también con qué proceso van a cerrar, ¿sí? Y nuestro examen está marcado para el 3 de julio, recién. Falta todavía 3 semanas. Así que eso. Si no tienen ninguna duda, pregunta. De mi parte, al menos no, Arqui. Bueno, cualquier cosa saben que con María Gloria igual pueden consultar. Ella es la representante, ella habla siempre conmigo. Igual pueden también escribirme a mí, tienen mi correo, está el foro, ¿sí? No se queden con dudas, no se queden con preguntas. Y eso, si no hay comentarios, si no hay preguntas, agradecerle entonces su tiempo. Espero que hayan aprendido algo interesante para sus vidas, no solamente para el examen, sí que hayan aprendido algo más, también me interesa. Y bueno, si pasan y si eligen estar nuevamente en esta sección, podemos encontrarnos entonces en Urbanismo 2, donde vamos a tratar de conectar un poco esto teórico que estábamos dando y vamos a tratar de aplicarlo de manera práctica en la intervención de ciudades. Así que eso es un poco la idea en Urbanismo 2. Están invitados también a participar en el curso si así les interesa, si eso les parece bien. Así que eso, les agradezco su tiempo, podemos dar por terminada entonces la clase. Esto va a quedar disponible en el canal de YouTube para quien lo quiera revisar, como siempre, ¿verdad?